escucháis bien? Porque yo sin micro se me oye poco, pero se escucha muy bien, ¿verdad? Es potente el micro que tenéis. A los compañeros que estáis en el fondo, pasar, que luego no digan que somos pocos, y hay sillas vacías y estáis ahí de pie. Somos muchos, somos muchos. Bueno, en primer lugar, decir que, por supuesto, las mujeres ahora más que nunca tenemos que salir a la calle, mucho más que nunca porque después de tener y de conseguir derechos ya consolidados, estamos viendo como el pensamiento de la derecha, el pensamiento del Partido Popular, pues acaba manifestándose, siempre lo han tenido de forma latente, pero acaban manifestando lo que realmente piensan. Y hay que luchar contra eso, y por eso son tan importantes estas elecciones al Parlamento Europeo el próximo 20. Os quiero dar las gracias, antes de comenzar a explicaros el proyecto, por vuestro tesón en momentos tan complicados, en momentos tan difíciles para la sociedad y también para la política y para el Partido Socialista, porque no solamente tenemos que luchar contra la derecha, también tenemos que luchar contra el pesimismo que se está instalando en la sociedad, contra el escepticismo hacia la política, un interés además fundamentado y que le interesa muchísimo a los poderes económicos, a los poderes financieros y a la derecha. A la derecha le interesa muchísimo la abstención, le interesa muchísimo que nos decepcionemos, porque finalmente los más críticos, que somos la izquierda, somos los que no vamos a votar. Ellos son mucho más fieles y acaban yendo a votar siempre. Por eso les interesa fomentar la abstención. Les interesa fomentar la abstención y les interesa además fomentar también la división de la izquierda. Estamos viendo la proliferación de un montón de partidos pequeños, de partidos de izquierda, que yo que me he leído el programa electoral de todos ellos, al final son idénticos y además están contenidos dentro de nuestro programa, dentro del programa socialista para las elecciones europeas. Por lo tanto, no podemos caer en el juego y no les podemos hacer el juego a la derecha y a los poderes económicos. Y hacerles el juego es no ir a votar, y hacerles el juego es acabar votando a partidos minoritarios que finalmente no van a tener representación en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, en este momento solo tenemos dos opciones. Votar a la derecha europea, al Partido Popular en España, que ya sabemos qué modelo de sociedad quiere, una sociedad dividida, una sociedad desigual, una sociedad dual, donde cada vez, como decía Andrés, hay más ricos y menos ricos, hay muy pocos ricos, la riqueza está concentrada en unos cuantos, y más pobres. Hay una sociedad totalmente dividida. Y hay una Europa también, tanto que hablan de romper España, ellos están rompiendo Europa totalmente. Hay una Europa dual, una Europa de dos velocidades, una Europa del norte, una Europa del sur, una Europa de países acreedores de dinero y de países deudores de dinero. Y nosotros, España, somos de los países más perjudicados en ese modelo de sociedad que nos propone la derecha y que está construyendo la derecha. Es muy importante que sepamos y que entendamos la importancia de estas elecciones, básicamente porque vamos a elegir algo muy importante, que es el futuro de las políticas que se van a tomar en la Unión Europea. Y las políticas que se toman en la Unión Europea finalmente repercuten en cada uno de los rincones de nuestros pueblos y de nuestro país y de nuestras regiones. Por lo tanto, es fundamental que veamos la importancia que tienen estas elecciones. Y porque además, como decía Andrés, si en este momento la derecha europea, después de 5 años, y la derecha española, después de 2 años y pico, sale reforzada de estas elecciones, van a sentir, lo que van a sentir es que estamos ratificando sus políticas, es que estamos avalando las políticas que han hecho hasta ahora. Y si hacemos eso, lo que van a tener es vía libre para elevar al máximo exponente las políticas de recortes y las políticas de austeridad que han estado aplicando hasta ahora y que nada tienen que ver con el modelo social y con el modelo de estado de bienestar que defendemos los socialistas y que además son el fondo y es lo más trascendente de la Unión Europea. De hecho, muchos lugares del mundo, en muchos lugares de este planeta, miran a Europa precisamente por eso, por nuestro modelo social, por el modelo social que trasciende a Europa, por esa tradición de modelo social que tenemos. Y además lo miran para imitarlo, para exportarlo, para importarlo a sus países y para aplicarlo. Pues precisamente cuando eso está pasando en otros lugares del mundo, nosotros, Europa, la derecha en Europa, ha decidido que el modelo social por el que hemos creído y que nuestros padres y nuestros abuelos, por el que han luchado para construir esta Europa más social, pues ya no valga de la noche a la mañana, haya pasado a ser insostenible. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el estado de bienestar es insostenible? Muchísimas veces. Pero no es cierto porque además los sistemas de protección que hoy conocemos y que hoy tenemos fueron creados
en momentos de mucha mayor precariedad económica, social y política que la actual. Por lo tanto, la excusa de la crisis económica no vale en absoluto para destruir lo que tanto nos ha costado conseguir, los derechos que tanto nos ha costado construir. Por lo tanto, tenemos que luchar mucho para llegar, y esta semana es crucial, para llegar al 25 de mayo muy fuertes. Para la derecha y para Cañete lo hemos podido ver, este candidato que han tardado tanto en elegir, y ahora lo entiendo, porque cuanto antes le dieran rienda suelta, antes iba a decir disparates. Pues para este candidato las mujeres políticas, sobre todo, somos o muy fuertes, en el sentido peyorativo, o sensibles. Pues la Europa que queremos los socialistas va a combinar las dos cosas. Esa combinación que ellos no saben que existe. Una Europa fuerte, una Europa muy fuerte, pero una Europa a la vez solidaria y sensible. Hace falta una Europa solidaria. No hay que seguir apostando por esa Europa unida en lo económico exclusivamente, sino en una Europa también unida en lo social. A Europa le falta una cosa. En Europa se ha trabajado mucho para que haya una unión monetaria y una unión económica, pero se les ha olvidado algo fundamental, que es la unión social, que es construir ese pilar social, que si lo hubiésemos tenido construido, la crisis económica nos hubiese afectado muchísimo menos. Esto como una casa sin terminar de construir, pues cuando si no está el tejado terminado y viene un temporal, evidentemente se estropean los muebles y se va todo, se estropea absolutamente todo. La crisis económica en Europa, a Europa la ha pillado, sí, sin terminar de construir ese pilar social tan fundamental en el que tanto creemos los socialistas y los europeos, porque es una tradición europea. Por lo tanto, yo en esta campaña, bueno, yo siempre me lo he planteado, no solamente en esta campaña, siempre en mi vida política me he planteado no entrar a los ataques de la derecha, porque considero que es algo totalmente improductivo en este momento en el que los ciudadanos lo están pasando tan mal, y porque además también forma parte del juego, de su juego. Ellos quieren que entremos a sus luchas y a sus ataques para que no expliquemos el proyecto socialista que tenemos, para las elecciones europeas. Y tenemos un proyecto, aunque ellos se empeñan, y hay un trompeteo institucional terrible y tremendo, en el que se empeñan en instalar la sensación de que los socialistas no sabemos gestionar y de que los socialistas no tenemos proyecto. Tenemos un proyecto muy serio, un proyecto muy sólido, un proyecto muy real y un proyecto totalmente viable para la Unión Europea y para cambiar de rumbo a estas políticas económicas que están dejando a cero a la sociedad actual. Por lo tanto, que no nos achanten, porque tenemos un proyecto muy potente que tenemos que vender, tenéis que vender cada uno de vosotros, porque somos los altavoces, allá donde nos paremos. Esta semana es fundamental, y es fundamental porque si visteis la encuesta del domingo, el 50%, casi el 50%, el 48% de la población, de los votantes, todavía no tienen decidido su voto. Y precisamente, de ese casi 50% que no tiene decidido su voto, probablemente sean de izquierdas y sean nuestros. Pues a ellos les tenemos que explicar muchas cosas. Les tenemos que explicar que no podemos volver a ratificar las políticas de la derecha por nuestros jóvenes que se tienen que ir de nuestro país después de haber estudiado, después de haber hecho los grados, los másteres, los míster, absolutamente todo lo que les dijimos que tenían que hacer, y se tienen que ir de nuestra tierra porque aquí no encuentran un futuro, el futuro que además les prometimos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos a jóvenes, amigos, a compañeros que se han tenido que ir de España para buscarse la vida? Y por supuesto tenemos que hacerlo también por las mujeres, porque ya vemos cómo se la juega la derecha en España, cómo se la juega con esa reforma de la ley del aborto que tienen ahora mismo parada y guardada en un cajón, pero que van a sacar en cuanto pase el 25 de mayo. Saben que es algo que no es popular, sobre todo entre las mujeres, pero la tienen guardada en el cajón y el día 26 de mayo la sacarán. Ahora entiendo que quieran decidir sobre nuestra maternidad. Evidentemente, si consideran que son intelectualmente superiores sobre las mujeres, pues ¿cómo vamos a decidir nosotros sobre nuestros cuerpos? Tendrán que decidir ellos. Eso es lo que tenemos que parar. Mirad, hace menos de un siglo, la República, en el Congreso de la República, hubo muchos diputados que dijeron, excepto 3, había casi 460 diputados, solo eran 3 mujeres, una de ellas siempre estaba en el extranjero, 2 estaban allí, por lo tanto casi todas las palabras las tomaban los hombres. Pues había un diputado, se dijeron muchos disparates, sobre todo cuando se discutía el voto femenino, el sufragio femenino. Y una de las cosas que no puedo olvidar cuando la leí en aquellos debates parlamentarios fue el comentario, la explicación de un diputado de derechas, un diputado gallego, que decía que las mujeres no pueden votar hasta después de la menopausia porque el ciclo menstrual las perturba.
Pues bien, de eso no hace tanto tiempo, de eso no hace ni siquiera 100 años, no han pasado 100 años de eso, y siguen pensando lo mismo. En su ideario, en su interior, ellos tienen interiorizados sus sentimientos, y de vez en cuando, aunque quieran ser políticamente correctos, se les escapa. Por lo tanto, ese es el futuro que quieren para nosotros, para nosotras, para las mujeres. Por tanto, por solidaridad ni las mujeres ni los hombres socialistas podemos permitir dar pasos atrás en los derechos y en las libertades de las mujeres nunca, y por eso tenemos que levantar la voz para defender su dignidad. Es fundamental que lo hagamos, por lo tanto tenemos que ir a votar, tenemos que arrastrar a todo el mundo el día 25 por los jóvenes, por las mujeres y por supuesto por los trabajadores. Por los trabajadores que en España están sufriendo muchísimo, en España con la excusa de la crisis, porque es una excusa, nada tiene que ver con la crisis, sino con su ideario político y su ideario ideológico, se ha aprobado una reforma laboral que ha dejado fuera de los convenios colectivos a millones de trabajadores, a millones, y se le ha dado un poder tremendo a los grandes empresarios, ni siquiera a los pequeños y medianos empresarios, a los grandes empresarios. Pues todo eso es lo que tenemos que evitar, y tenemos que evitarlo votando a la otra opción. La otra opción de la derecha es la izquierda, los partidos progresistas europeos y el Partido Socialista Obrero Español en nuestro país, que nos va a representar muy bien y defender esa Europa en la que creemos y esa España en la que creemos, una España donde reine la justicia social y donde impere la solidaridad, eso que parece que se ha olvidado. Tenemos que defenderlo y tenemos que dirigirnos a la gente con mucho sentido común, porque cuántas veces habremos escuchado que en política que todos los partidos somos iguales y que siempre estamos en el debate del tú más y yo más. Hay que salir de eso para explicar nuestro proyecto, para explicarlo además con mucho sentido común, porque la gente cuando lo explicamos, y lo hablaba ahora con un compañero, la gente lo entiende, los ciudadanos lo entienden, los ciudadanos ven cómo pierden sus derechos cuando se lo explicamos. Y si salimos de ese círculo vicioso de acusar al otro y explicar nuestro proyecto, los ciudadanos acaban creyéndolo. Por lo tanto, es fundamental también que cambiemos un poco la forma de defender nuestro proyecto y la forma de defender las políticas socialistas, que las tenemos y son muchas, y que les expliquemos a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas en todos los rincones en los que estemos, porque vosotros finalmente sois la voz legitimada del Partido Socialista y sois quienes tenéis que hacer y explicar nuestro proyecto allá donde estéis, allá donde os paréis, explicarles que estamos sufriendo el mayor ataque a nuestros derechos sociales, a nuestros derechos políticos y a nuestros derechos sociales de la historia. Jamás en democracia se había retrocedido tanto, por supuesto, a los derechos de los trabajadores. Y a mí me sorprende muchísimo que últimamente, sobre todo en campaña, en estos 15 días de campaña, no paran de hablar de recuperación. Son muy machacones en sus discursos. Los fueron con el discurso del agua, los fueron con la herencia de Zapatero y ahora lo son con el tema de la recuperación. En España no hay recuperación. No hay recuperación y yo conozco los datos, todos conocemos los datos porque son datos públicos, que están publicados, pero nosotros en nuestro departamento, Salva me acompaña de aquí, estudiamos los datos y no es cierto. No es real que haya recuperación. No es real, y cuando hablan de recuperación, con la boca llena, se les llena la boca con la palabra recuperación, no creo que se estén refiriendo a los 400.000 parados de más que hay en estos 2 años que gobierna el Partido Popular, ni que se refieran a los jóvenes que tienen que trabajar en empleos que nada tienen que ver con su formación, ni que se refieran a las mujeres, 25 mujeres asesinadas en lo que va de año, 25 mujeres que se dice pronto, y les hemos propuesto incluso una mesa nacional para luchar contra esta lacra, para luchar contra este sinsentido, que han dicho que no, porque ni a Rajoy, ni a Valcárcel, ni a Montoro, ni a Cañete, a ninguno le importa la situación de las mujeres, y a ninguno les importa que por el mismo trabajo cobremos menos. Al contrario, les da exactamente igual, porque lo que les gustaría es que volviéramos a ese modelo de familia tradicional, que saliéramos del mundo laboral, porque así también podría aumentar el empleo masculino, y que volviéramos a nuestros hogares a reproducir ese modelo de familia franquista que tanto les gusta a ellos. Por lo tanto, yo creo que cuando hablan de recuperación, a lo que se están refiriendo exactamente es a la recuperación del pasado. Solo quieren recuperar el pasado, recuperar la esclavitud, porque hay ahora empleados que trabajan en régimen de esclavitud por sueldos miserables, por salarios miserables, y nos quieren devolver al tiempo de las cavernas. A ese tiempo que a ellos, en ese tiempo que a ellos les fue tan bien,
porque les da igual que a nosotros nos vaya mal. Mirad, España en 2 años se ha convertido, en 2 años, tanto que hablan de la herencia, el gobierno socialista lo dejó en estándares, en indicadores a nivel europeo muy positivos, en todos los aspectos, en aspectos sociales, en aspectos de igualdad, en aspectos de salarios, de derechos de los trabajadores. Pues en 2 años hemos pasado a ser el segundo país con mayor desigualdad de la Unión Europea. Y 1 de cada 3 niños en nuestro país está en el umbral de la pobreza. Ese es el país al que nos dirigimos por la derecha. Ese es el país que quieren, ese es el modelo social, el modelo no social, el modelo que quieren de vivir, de estilo de vida. Por lo tanto, no podemos permitir que sigan avanzando en este modelo de sociedad, porque nosotros no lo queremos para nuestros hijos, porque al final los que no pueden estudiar no son sus hijos. No son sus hijos. Los que no tienen beca porque están trabajando para poder pagarse las matrículas no son sus hijos, son los hijos de los trabajadores. Sus hijos siempre pueden pagarse las matrículas, siempre pueden pagar las tasas. Son los hijos, nuestros hijos, los que finalmente no pueden acceder a los mismos servicios que ellos. Por lo tanto, tenemos una cita trascendental, son las elecciones europeas más importantes que hemos vivido, porque en este momento lo que vamos a hacer es ratificar las políticas que están haciendo o decirles que ya está bien y darles una lección para que rectifiquen. Porque tenemos que tener claro que el Partido Popular ganó las elecciones con una condición. Los ciudadanos les prestaron su voto con una única condición. Y esa condición era que nos sacaran de la crisis económica. Muchos ciudadanos que no eran de derechas o que no son fanáticos de derechas les prestaron su voto pensando que la derecha, al estar más cerca de los poderes económicos y de los poderes financieros, nos iban a sacar de la crisis. Lo pensaron equivocadamente, porque al final lo que han hecho simplemente es hundirnos más en esa crisis, hundirnos más en el pozo y aplicar ese programa moral, ese programa ideológico, ese programa de la derecha y de la España más casposa. Lo que han hecho es aplicar única y exclusivamente ese modelo, ese proyecto, ese ideario, esa ideología que ellos tienen. Y lo están haciendo y están aprovechando para hacerlo. Así que no tenemos que creer en lo que nos venden, no tenemos que creer en esa recuperación, porque no es real, porque no es cierta, que no podemos dejar que nos tomen el pelo en absoluto, y tenemos que saber y hacer también un poco, tenemos que creer en la Europa social en la que no creen ellos, recuperar esa Europa social, terminar de construir Europa. Tenemos que terminar de construir Europa, y a Europa le falta ese pilar fundamental que es el pilar social. Y tenemos que también conocer un poco la historia para saber dónde estamos, porque es fundamental conocer y tener un sentimiento europeísta, sentirnos europeos. El otro día vinieron unas alumnas norteamericanas a la facultad. Vinieron unas alumnas norteamericanas a la facultad para estudiar, estaban haciendo unas prácticas aquí en el departamento de sociología y querían saber cómo funcionaban los partidos políticos en España. Y me la llevé a Princesa para explicarles un poco, además en campaña, que era muy interesante. Y cuando al final de la jornada nos sentamos y nos pusimos a debatir, me decían que les parecía muy extraño y que echaban mucho de menos que en España no existiera ese sentimiento no de amor a la patria, porque nosotros por cuestiones de historia y de historia reciente no nos gusta hablar de patria, pero ese amor a la tierra, el sentirnos españoles y el sentirnos europeos, eso que tanto falta en España es algo que tenemos que cultivar, y no es cuestión de cultivarlo en 15 días de campaña, ese sentimiento y esa necesidad de Europa, porque España sin Europa al final en un mundo globalizado no es nada. Tenemos que cultivarlo todos los días del año, y es una función fundamental que los partidos políticos y que nuestro partido socialista, a nivel federal y a nivel regional, haga pedagogía todos los días del año para que sintamos la importancia de Europa, para que nos acerquen las políticas europeas a cada rincón de nuestro país y a cada rincón de nuestro pueblo, para que sepamos la trascendencia que tienen las decisiones que allí se toman en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, para que sepamos la trascendencia que tienen esas decisiones en nuestras vidas diarias y en nuestras vidas cotidianas. Y eso es una cuestión de hacer Europa todos los días. Ahora vamos corriendo, pero el 26 espero que podamos seguir teniendo charlas y teniendo debates para saber lo que es Europa, para saber cómo funciona Europa, cómo funciona la Comisión, cómo funciona el Consejo, cómo funciona
el Parlamento Europeo. Es fundamental que lo sintamos. Y tenemos que pensar que en el trasfondo de nuestro programa, de nuestro proyecto, del programa socialista, del proyecto socialista, y en el trasfondo de la construcción de la Unión Europea, hay algo que no hemos podido abandonar nunca porque forma parte de nuestro ADN, que es la necesidad de tener una Europa no solo unida económicamente, no solo unida monetariamente, sino también unida socialmente. Una Europa desarrollada socialmente, una Europa que crezca económicamente, que se desarrolle económicamente, pero con derechos. No vale, y estaríamos cometiendo un error muy grande si siguiéramos en la senda de querer competir con otros lugares del mundo, con otros continentes, bajando salarios y rebajando los estándares sociales. Sería un error porque nunca vamos a poder competir con ciertos países. Va a ser imposible que podamos competir en el tema de salarios. Además, si fuese cierto que teniendo los salarios más bajos fuésemos competitivos, el país más competitivo del mundo sería Haití, que es el que tiene los salarios más bajos. Y eso no es real, eso no es así. Por lo tanto, que no nos engañen, porque uno de los problemas también grandes que hay en este momento es esa especie de religión que nos han intentado vender de que no hay otra forma de salir de la crisis. Que la única forma de salir de la crisis es precisamente lo que se está haciendo, las políticas que se están tomando, las políticas de recortes y las políticas de austeridad, cuando no es real, porque existen otros ejemplos en el mundo. Ya no solo ejemplos que se puedan, o alternativas que se puedan construir, que las hay, seguro que tenemos muchos economistas que nos proponen alternativas muy interesantes para construir una Europa social y para salir de la crisis de mejor forma, con una sociedad más igualitaria y más equitativa. Es que aparte tenemos ejemplos reales. Estados Unidos, yo no sé si recordáis aquella cumbre del G20, donde se decidió que todos empezáramos a salir de esta crisis, que era mundial, que era internacional, con políticas de crecimiento, con políticas para reforzar la moneda, como dice Estados Unidos, con políticas de creación de empleo, con políticas para construir lo que había faltado antes de la crisis para que no volviera a pasar lo mismo. Políticas de crecimiento y políticas de creación de empleo y políticas de equilibrar los territorios. Pues bien, Estados Unidos perseveró en ese tipo de políticas y Europa dio un giro, dio un quiebro y empezó a aplicar las políticas que hoy conocemos, las políticas de recortes sociales y las políticas de austeridad. Pues bien, Estados Unidos en este momento está creciendo al 2% y ha creado 8 millones de empleos, y España, Europa, no hace más que destruir empleo todos los días, por mucho que se empeñen en decir lo contrario. No paramos de destruir empleo. Por lo tanto, fijaros si hay alternativas en otros lugares, alternativas palpables. Así que no nos creamos que la única religión y que la única forma de salir de esta televisión en el que ellos mismos nos han metido es esta. Y además, también hay que reconocer, porque es lo que nos echan los ciudadanos en cara cuando salimos de aquí, es importante que tengamos herramientas para explicar que quizá en algún momento nosotros también nos equivocamos. Y nosotros también creímos en esas políticas neoliberales, pero quizá en algún momento aplicamos políticas sociales muy de izquierdas y políticas económicas de derechas o políticas económicas neoliberales. Pero lo que hemos entendido después, con el paso del tiempo, es que nos equivocamos totalmente, y que ese binomio de políticas sociales de izquierda y políticas económicas de derechas, políticas económicas neoliberales, era insostenible. Ese binomio era insostenible. Por lo tanto, como lo reconocemos, sabemos que fallamos, sabemos que fue un fracaso aquella forma de intentar salir de la crisis, una crisis en la que no teníamos experiencia, tenemos derecho a rectificar. Así que no nos digan que evidentemente nos pueden decir que nos hemos equivocado, incluso lo tenemos que reconocer. En 135 años de historia del Partido Socialista, pues imaginaros si nos podremos haber equivocado. Y gobernando en muchas ocasiones, pues imaginaros si nos podremos haber equivocado. Al final los partidos conforman personas, seguro. Pero yo creo que han sido mucho más los aciertos que los errores. La educación pública, la sanidad pública, los servicios sociales, el cuarto pilar, la ley de dependencia, las pensiones, han sido muchísimos más los aciertos que los errores, y encima los errores los reconocemos y tenemos derecho a rectificar y sabemos que jamás volveríamos a aplicar ese tipo de políticas. Al contrario, tenemos muy claro, y en el trasfondo de todas nuestras medidas se traduce eso, cuál es la única forma de salir de la crisis, que es reforzando el sistema de protección social,
ese sistema de protección social con el que ahora estamos viviendo y que la derecha se empeña en destruir, ese sistema de protección social que aprobaron nuestros padres y aprobaron nuestros abuelos, en momentos, de muchísima mayor precariedad económica. Muchísima mayor precariedad económica que la actual, por lo tanto, no nos vale ese tipo de excusa. Y también tenemos muy claro, después de todo lo vivido, que creemos en la economía, pero en la economía social de mercado. Es decir, la economía que se pone al servicio de la sociedad. La economía social de mercado es que el mercado esté al servicio de los ciudadanos, al servicio de la sociedad, pero para eso hay que ponerle reglas al mercado. Y compartiréis conmigo que en este tiempo y en estos años de crisis, y en estos años de gobierno de la derecha, se le ha dado la vuelta absolutamente a esta idea tan básica y tan elemental para decirnos y para poner a la sociedad al servicio del mercado. En este momento está la sociedad al servicio del mercado. Y eso hay que rectificarlo, y se rectifica con reglas, porque los socialistas queremos crecer, evidentemente, y queremos rigor en los mercados, y queremos desarrollo, evidentemente, económico y en otras muchas más cosas, pero sin perder derechos. Se puede crecer sin perder derechos. De hecho, es lo genuinamente europeo, es el modelo con el que nos sentimos identificados los españoles y con el que nos sentimos identificados los europeos. No nos sentimos identificados con un modelo como el de China, ni como el de Brasil. Nos sentimos identificados con un modelo de crecimiento con derechos, y se puede. Además, la única forma de poder competir en un mundo globalizado en este momento es nuestro propio sistema. La excelencia y la calidad. Nosotros no podemos competir con bajos salarios. Tenemos que competir con un valor añadido, y el valor añadido que tenemos en Europa es, por nuestra tradición europea, la calidad y la excelencia. Por lo tanto, tenemos muchos motivos para ir a votar el día 25, muchísimos motivos para convencer a quienes nos rodean para ir a votar el 25 de mayo, para arrastrar cada uno de los que estamos aquí a mínimo 10 personas, porque nos jugamos muchísimo, nos jugamos dos modelos de sociedad. Hay que elegir no hay que elegir ya ni entre el Partido Popular y el Partido Socialista, hay que elegir entre dos modelos de sociedad, entre dos modelos de desarrollo de sociedad, dos modelos de vivir los ciudadanos. El que quiere la derecha, que es el de mayor desigualdad, el de cada vez más diferencia entre ricos y pobres, y el que queremos la izquierda, los partidos progresistas y el Partido Socialista en España, que es un modelo social, un modelo de convivencia donde lo elemental es la equidad y la igualdad en la mayor de las posibilidades, y eso se consigue con reglas, poniendo reglas a los mercados como se ha hecho hasta ahora. Fijaros, España siempre ha sido, los españoles llevamos moviendo Europa muchísimo tiempo, no solo ahora. Todos tenemos a gente que ha estado en otros, a padres, vecinos, tíos, amigos que han estado trabajando y viviendo en Bélgica, en Holanda, en Alemania, viviendo y trabajando allí. Por tanto, empezamos a mover Europa allá por los años 60, hace muchísimo tiempo. Y queremos seguir moviendo Europa. Y queremos hacerlo porque además siempre hemos tenido una alta valoración de la Unión Europea, los españoles. Siempre hemos tenido una alta valoración a nuestra adhesión a la Unión Europea, excepto en estos últimos años, en estos últimos pocos años, en estos últimos 2 años, en los que hemos pasado a tener una valoración muy negativa de Europa. Hemos pasado a los mismos niveles que en Gran Bretaña en cuanto a valoración de la Unión Europea. Y yo quiero pensar que no es euroescepticismo, porque yo digo que ese es el juego de la derecha y que eso es lo que le interesa a la derecha y a los poderes económicos, que seamos escépticos, que no creamos en la política, que no creamos en la democracia, pero todos sabemos qué es lo contrario de la democracia. Lo contrario de la democracia no es otra cosa que la dictadura. Y quieren que nos alejemos de las decisiones políticas. Por eso no podemos permitir entrar en ese juego y tenemos que avanzar y sentirnos partícipes de esas políticas, porque además el sistema político es nuestro, es de todos nosotros. Por lo tanto, yo creo que somos eurodecepcionados, porque ser eurodecepcionado, estar decepcionados, es más fácil de recuperar la ilusión que de recuperar el escepticismo. Y además sabemos, ¿me escucháis? Se va bajando, ¿verdad? Si no lo cojo. Bueno, pues los socialistas tenemos muy claro lo que hay que hacer. Y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que trasladar. Tenemos muy claro lo que hay que hacer y además tenemos un programa con muchas medidas muy concretas, medidas muy claras y medidas que profundizan en ese estado social que queremos, para conformar sociedades sanas, sociedades cohesionadas, sociedades formadas, porque es la única forma de ser competitivos en el mundo. Y tenemos muchas razones, tenemos muchos motivos para creer en este proyecto
tenemos motivos puramente democráticos, porque además nos ha costado mucho, y sobre todo a los más mayores, conseguir llegar a firmar ciertos tratados europeos que contemplan la erradicación de la pobreza. Cada vez hay más pobres en esta rica Europa, cada vez hay más pobres en lo que considerábamos la rica Europa. Pues medidas para erradicar en esos tratados la pobreza, medidas para conseguir el pleno empleo, medidas para conseguir mayores cuotas de empleo juvenil, y todo eso, por cuestiones democráticas y por todo lo que nos ha costado conseguir, tenemos que defenderlo. Por supuesto, tenemos también motivos y razones de justicia social. Es terrible que en Europa, en este momento, no exista, no haya una agenda social, o lo que es peor, que exista una agenda totalmente antisocial. Esto es injusto, es muy injusto y es muy inmoral. Y también por eso tenemos que cambiar el 25 de mayo el gobierno, quienes nos han gobernado, para poder cambiar las políticas. Y por razones de estrategia, eso que parece que hemos perdido a la izquierda cuando nos dividimos. Por razones de estrategia, porque la única forma de ser competitivos en un mundo globalizado es una Europa fuerte, solidaria pero fuerte. Y por razones europeístas también, para no hacer el juego a los mercados, para sentir Europa como algo nuestro. También por eso. Así que, compañeros, yo lo que os pido es que vayáis el próximo 25 de mayo a votar, que no caigamos en el juego de la derecha fundamentalmente, que no caigamos en la decepción, en la desilusión, que tenemos que convencer a todos aquellos que digan que todos son iguales o que están hartos de todo y que no quieren votar. Tenemos que convencer a esa gente. El 50% de los votantes todavía no tienen decidido su voto. Hay que convencerlos de que no ir a votar es hacer el juego a la derecha, y que los partidos minoritarios, estos partidos que se presentan, que de nuevo solo tienen sus nombres, porque si realmente analizamos los miembros que los componen, muchos de ellos tienen mucha vida política, y el Partido Socialista, de eso sabemos mucho, tenemos a UPyD ahí enfrente, son partidos nuevos, puros porque no han gobernado nunca, pero que realmente los miembros que los componen son personas que no han podido satisfacer sus egos dentro de otros partidos. Por lo tanto, no es una cuestión de que ofrezcan algo diferente, porque si os leéis sus programas, son entre ellos iguales y además ya están contenidos dentro de nosotros. Por lo tanto, es ir contra estrategia que nos dividamos. Hay que canalizar el voto. Solo hay dos opciones, la derecha o la izquierda. Para las elecciones municipales, para las regionales, para las generales, ya hablaremos de si hay otros partidos con opción de llegar a tener representación en el Parlamento. Pero en este momento solo hay dos partidos que pueden tener representación en el Parlamento. El Partido Socialista Obrero Español, en el caso de España, Elena Valenciano y todos los compañeros que la acompañan en esa lista, que están con ella en esa lista, o el partido Ocañete y los hombres y mujeres del siglo pasado congelados que han despertado para irse a Europa porque los tienen que retirar y llevar a algún sitio con un buen sueldo. Hay que elegir entre esos dos modelos. Tenemos que elegir entre esos dos modelos. Y eso es lo que tenemos que transmitir ahí fuera en esta semana que nos queda, en estos pocos días que nos quedan. La importancia que tiene votar y votar opciones reales. Cuando lleguen las municipales, ya os digo que hablaremos de otras cosas, porque quizá ahí sí que tendremos que llegar en algunos municipios a pactos con nuestros aliados naturales, muchas veces que son los partidos de izquierda. Pero en este momento esos partidos de izquierda no tienen, o otros partidos de izquierda, no tienen opción de tener representación en la Unión Europea, por lo tanto es tirar el voto a la basura. Hay que recuperar la idea del voto útil que teníamos antes. En este momento, que nos dividamos, el voto de la izquierda solo sirve para que gane la derecha, y la abstención también solo sirve para que gane la derecha y para que nos alejemos de las decisiones políticas que son nuestras. La política es nuestra, la política es de los ciudadanos, la democracia es de los ciudadanos, no es de unos cuantos que están arriba. La política nos tenemos que hacer con ella, y ya iremos cambiando la forma de funcionar, tanto del sistema democrático que conocemos, el sistema de representación, el sistema representativo, y la forma de funcionar de los partidos políticos. Lo iremos cambiando poco a poco, pero ahora solo tenemos una cosa, que es el voto. Y el voto parece poco, pero es tan importante y tiene tanta fuerza que es a lo único que teme la derecha. Es a lo único que teme la derecha. Por eso el día 25 de mayo, compañeros, tenemos que ir a votar socialista, y tenemos que arrastrar a todos los amigos, compañeros, familiares que podamos, cada uno de nosotros. Es fundamental, y de eso va a depender el destino y el modelo de sociedad que tendrán nuestros hijos. Y a veces tenemos desilusión porque parece que seamos pocos,
pero a mí hay una frase de Eduardo Galeano que me gusta mucho, que dice que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Yo creo en eso y creo que todos los que estamos aquí, haciendo cosas pequeñas, cosas que estén a nuestro alcance, podremos cambiar el mundo, podemos cambiar Europa, podemos cambiar España, nuestra región y, por supuesto, Totana y todos nuestros municipios en la región. Muchas gracias.